En los círculos de análisis tecnológico de Washington, el primer mes del año trajo consigo algo más que proyecciones optimistas. Trajo inquietud. Según múltiples fuentes del sector, los equipos de inteligencia estratégica en Silicon Valley comenzaron a circular internamente un informe que, para muchos, cambió el tono de toda la conversación sobre liderazgo en inteligencia artificial. El documento no hablaba de una amenaza militar convencional ni de un ciberataque masivo. Hablaba de un modelo de lenguaje. Un modelo chino. Uno que, por primera vez, rivalizaba con lo mejor que Occidente podía ofrecer, pero con una diferencia que alteraba todas las reglas del juego: su código era completamente abierto. Hasta ese momento, la narrativa dominante había sido clara. Estados Unidos lideraba la carrera de la inteligencia artificial. OpenAI, con su GPT-4, representaba la punta de lanza tecnológica del mundo libre. Google, Microsoft, Anthropic, todos competían, sí, pero dentro de un ecosistema compartido, un club selecto donde el acceso a la frontera del conocimiento estaba mediado por licencias, APIs y modelos propietarios. China, se asumía, iba detrás. Copiaba, adaptaba, intentaba alcanzar. Pero no marcaba el ritmo. DeepSeek rompió esa narrativa. No porque fuera superior en todos los aspectos, sino porque democratizó el acceso. Observadores del sector señalaron que, al liberar el código fuente de un modelo comparable en rendimiento a GPT-4, China estaba enviando un mensaje que iba más allá de la tecnología pura, estaba redefiniendo las reglas de la competencia. Si OpenAI construía muros, China abría puertas. Si Silicon Valley vendía servicios, Beijing distribuía herramientas. La implicación era profunda. Cualquier universidad, cualquier startup, cualquier gobierno en el sur global podía ahora acceder a capacidades de inteligencia artificial avanzadas sin depender de la infraestructura estadounidense. El ecosistema de innovación chino no solo crecía, se exportaba. Pero lo que muchos interpretaron como un gesto aislado, una movida táctica de relaciones públicas, resultó ser el primer movimiento de una secuencia calculada. Apenas unas semanas después, mientras los analistas aún procesaban las implicaciones de DeepSeek, ByteDance, la corporación detrás de TikTok y una de las entidades tecnológicas más influyentes del mundo, presentó su propia contribución al arsenal chino de inteligencia artificial. No era un chatbot. Era algo más visceral, más inmediato, una plataforma capaz de generar videos ultrarrealistas con un nivel de detalle que, según expertos en medios digitales, rivalizaba con producciones profesionales tradicionales. El nombre técnico era Omnihuman. Pero el nombre importaba menos que la capacidad. Fuentes del sector audiovisual indicaron que el sistema podía crear secuencias de video de personas que no existen, en contextos que nunca ocurrieron, con expresiones faciales, gestos y movimientos fluidos que desafiaban la detección visual humana. Para la industria del entretenimiento, era una revolución. Para los estrategas de comunicación política, era un arma. Para los gobiernos occidentales, era una amenaza a la integridad informativa. China no solo estaba compitiendo en el plano del procesamiento del lenguaje natural, estaba tomando posiciones en el dominio de la narrativa visual, el campo de batalla más sensible de la era de la desinformación. Y la ofensiva no se detuvo ahí. En marzo, cuando los ciclos de noticias occidentales se enfocaban en las últimas actualizaciones incrementales de ChatGPT, llegó Manus AI. Este no era un asistente que respondía a preguntas. Según los desarrolladores, era un agente autónomo capaz de planificar, tomar decisiones y ejecutar tareas complejas sin intervención humana continua. La diferencia entre una herramienta y un trabajador digital. Analistas especializados en automatización señalaron que, si DeepSeek era un cerebro y Omnihuman era una voz y un rostro, Manus representaba las manos, la capacidad de actuar, de intervenir en procesos productivos reales, de reemplazar no solo tareas cognitivas simples sino cadenas enteras de decisiones empresariales. La implicación estratégica era evidente. China no estaba construyendo productos aislados. Estaba ensamblando un ecosistema completo. Cada lanzamiento cubría un flanco diferente de la economía digital, lenguaje, video, agencia autónoma. Y cada uno reforzaba al anterior, creando sinergias que, en su conjunto, representaban algo mucho más peligroso que la suma de sus partes. Representaban soberanía tecnológica integral.
Abril trajo a Wen3, desarrollado por Alibaba, el gigante del comercio electrónico y la nube asiática. Este modelo combinaba generación de texto, imagen y video con razonamiento dinámico, pero su verdadero poder residía en su integración nativa con Alibaba Cloud. Observadores de la industria destacaron que esto no era simplemente un modelo más en el mercado. Era el cerebro operativo de millones de pequeñas y medianas empresas chinas que dependían de la infraestructura de Alibaba para vender, administrar inventarios, gestionar logística y relacionarse con clientes. Al incorporar capacidades avanzadas de inteligencia artificial directamente en esa columna vertebral comercial, China estaba acelerando la transformación digital de su economía interna a una velocidad que ninguna campaña gubernamental tradicional podría igualar. Mientras tanto, en Occidente, la conversación seguía centrada en casos de uso individuales, en aplicaciones específicas, en la pregunta de si la inteligencia artificial reemplazaría o aumentaría el trabajo humano. China, en cambio, parecía haber saltado esa discusión. Estaba ejecutando, desplegando, escalando. Mayo marcó la llegada de Kling AI 2.1, otra plataforma de generación de video que, según evaluaciones técnicas independientes, superaba en varios aspectos a Sora, el generador de video de OpenAI que había sido presentado con gran expectativa meses antes. La comparación era reveladora. Donde Silicon Valley anunciaba, Beijing entregaba. Donde Estados Unidos prometía capacidades futuras, China lanzaba productos funcionales al mercado. Y lo hacía con una consistencia que empezaba a parecer sistemática. El video, como medio, es más que entretenimiento. Es educación, propaganda, publicidad, narrativa cultural. Quien controla las herramientas de producción de video a escala industrial controla parte importante de la construcción de realidad en el siglo XXI. Con Kling y OmniHuman operando en paralelo, China consolidaba su posición no como un seguidor, sino como un definidor de estándares en uno de los mercados tecnológicos más estratégicos de la década. Junio vio el lanzamiento de ERNIE 4.5, desarrollado por Baidu, conocido coloquialmente como el Google chino. Este modelo, según benchmarks públicos ampliamente citados en la comunidad técnica, superaba en diversas métricas de rendimiento tanto a GPT-4 o como a Claude 3, dos de los modelos de lenguaje más avanzados del ecosistema occidental. La importancia de esto trascendía los números. Demostraba que China no solo estaba replicando aplicaciones, estaba compitiendo y, en algunos casos, superando a sus rivales en el nivel más fundamental, la calidad de los modelos base. Para los estrategas estadounidenses, esto planteaba un problema conceptual. Durante años, la narrativa había sido que China podía fabricar, podía escalar, podía distribuir, pero que la innovación de frontera seguía siendo un monopolio occidental. ERNIE 4.5, junto con DeepSeek y los demás lanzamientos del año, erosionaba esa certeza. Si China podía igualar o superar a OpenAI y Google en benchmarks técnicos, entonces la ventaja competitiva de Occidente no era tecnológica. Era, en todo caso, institucional, cultural, regulatoria. Y esas son ventajas mucho más frágiles. Julio introdujo un nuevo vector de presión. GLM 4.5, presentado por ZTE, no competía principalmente en rendimiento. Competía en precio. Fuentes del sector indicaron que este modelo era radicalmente más barato de operar que cualquier alternativa comparable, occidental o china. La estrategia era transparente: presionar económicamente a los competidores, acelerar la adopción masiva, y hacer que el acceso a inteligencia artificial avanzada fuera tan barato que cualquier barrera de entrada desapareciera. En la lógica de guerra comercial, esto es dumping. En la lógica de desarrollo tecnológico, es democratización. La diferencia depende de desde qué lado del Pacífico se observe. Pero si había alguna duda sobre las ambiciones de escala de China, agosto la disipó. DeepSeek regresó, esta vez con la versión 3.1, un modelo con 685.000 millones de parámetros, comparable en tamaño bruto a los sistemas más avanzados que se rumoreaba estaban desarrollando OpenAI y Google. Analistas especializados en infraestructura de IA señalaron que este modelo no solo era grande, era eficiente. Lograba niveles de rendimiento comparables a GPT-5, un modelo que ni siquiera había sido lanzado públicamente, con costos de entrenamiento y operación significativamente menores.
Esto representaba paridad tecnológica. No en el sentido de que todo fuera idéntico, sino en el sentido de que China había alcanzado el mismo nivel de capacidad computacional bruta que Estados Unidos. Ya no se podía argumentar que estaban atrasados. Estaban, en el mejor de los casos, a la par. Y en algunos vectores específicos, estaban adelante. Septiembre trajo Cedream 4.0, el generador de imágenes más avanzado de ByteDance. Con este lanzamiento, China completaba su ofensiva en el espectro completo de la generación de contenido visual, imágenes estáticas, video, personajes sintéticos. Competía ahora directamente con Midjourney, DALL-E, Adobe Firefly, y todas las herramientas que habían definido el renacimiento creativo impulsado por inteligencia artificial en Occidente. Observadores del sector creativo destacaron que esto no era solo una cuestión de capacidades técnicas. Era una cuestión de control cultural. Si las herramientas que artistas, diseñadores y creadores de contenido usan para imaginar el futuro son chinas, entonces parte del imaginario visual global se construye con sesgos, estéticas y limitaciones definidas en Beijing. Pero hasta ese momento, todo lo descrito había ocurrido en el plano del software, de los modelos, de los algoritmos. Octubre marcó el salto hacia el hardware. Horizon Robotics, una empresa especializada en el desarrollo de chips para conducción autónoma y sistemas de inteligencia artificial integrados, salió a bolsa en Hong Kong con un rendimiento explosivo, un alza superior al 80% desde su debut. Según analistas de mercados financieros, esto no era solo una historia de inversión exitosa. Era una señal de confianza institucional en la capacidad de China para construir una cadena de suministro tecnológica soberana, desde el silicio hasta el software, sin dependencia crítica de semiconductores estadounidenses o europeos. Las sanciones tecnológicas impuestas por Washington en años anteriores habían buscado precisamente evitar esto, que China desarrollara autonomía en chips avanzados. Horizon Robotics, con su capitalización de mercado reforzada y su enfoque en hardware para vehículos autónomos, sugería que esas sanciones no habían detenido el avance. Quizás lo habían ralentizado. Quizás lo habían encarecido. Pero no lo habían detenido. Noviembre cerró el ciclo con Pony.ai, un operador de robotaxis que completó una doble cotización en Nasdaq y Hong Kong, recaudando $800 millones. La operación atrajo inversiones estratégicas, incluida la participación de Uber, una de las empresas estadounidenses más emblemáticas del transporte digital. Expertos en movilidad autónoma señalaron que esto representaba la proyección del ecosistema chino de inteligencia artificial hacia los mercados globales. No se trataba ya de desarrollo interno. Era exportación. Era influencia. Era la capacidad de definir estándares internacionales en una de las industrias más disruptivas del siglo XXI, el transporte sin conductor. Vista en conjunto, la secuencia de lanzamientos entre enero y noviembre no parece casual. Parece orquestada. Cada tecnología cubre un segmento crítico: lenguaje, video, agencia autónoma, comercio, creatividad, hardware, movilidad. Cada empresa involucrada es un campeón nacional con respaldo institucional. Cada lanzamiento coincide con un momento de atención mediática global, maximizando el impacto narrativo. Y cada uno refuerza la percepción de que China no está jugando a alcanzar a Occidente. Está jugando a redefinir las reglas. Esto plantea preguntas incómodas para los tomadores de decisiones en Washington, Bruselas y otras capitales occidentales. ¿Es posible competir con un adversario que no solo invierte masivamente en investigación y desarrollo, sino que además está dispuesto a abrir su tecnología, abaratar sus productos y sacrificar márgenes de ganancia a corto plazo en favor de posicionamiento estratégico a largo plazo? ¿Es sostenible un modelo de negocio basado en APIs cerradas y modelos propietarios cuando el competidor ofrece alternativas abiertas y más baratas? ¿Qué significa soberanía digital cuando la mayoría de las herramientas de productividad, creatividad y análisis provienen de un solo bloque geopolítico? Observadores internacionales también señalan otra dimensión del problema. Mientras Estados Unidos y Europa debaten regulaciones, principios éticos, auditorías de sesgo y marcos de gobernanza para la inteligencia artificial, China despliega. No se trata de que ignore esos temas, pero los aborda desde una lógica diferente. Primero construir capacidad, luego ajustar el marco. Primero dominar el mercado, luego discutir las reglas.
Esta diferencia de ritmo puede ser, en sí misma, una ventaja competitiva estructural. Además, el sur global observa países que no tienen capacidad propia para desarrollar modelos de inteligencia artificial de frontera ahora enfrentan una elección. Pueden alinearse con el ecosistema estadounidense, pagar por acceso a través de APIs controladas, aceptar términos de servicio definidos en California, y depender de la buena voluntad de corporaciones privadas. O pueden adoptar modelos chinos de código abierto, integrar soluciones más baratas, y construir sus propias capacidades sobre infraestructura que, aunque desarrollada en China, al menos es accesible, modificable o auditable. Para muchos gobiernos en África, América Latina y el sudeste asiático, la elección no es ideológica. Es pragmática. Y en ese cálculo pragmático, la oferta china tiene ventajas evidentes. Esto no significa que China haya ganado la carrera. Significa que la carrera ha cambiado. Ya no se trata solo de quien tiene la tecnología más avanzada. Se trata de quien puede desplegarla más rápido, quien puede hacerla más accesible, quien puede construir ecosistemas más integrados, quien puede capturar la confianza de más desarrolladores, más empresas, más gobiernos. Y en esa carrera redefinida, China ha demostrado, al menos durante estos 11 meses, una capacidad de ejecución que merece ser tomada en serio. La inteligencia artificial no es solo una tecnología. Es infraestructura. Y quien controla la infraestructura sobre la cual se construye la economía digital del siglo XXI tiene una influencia que trasciende el ámbito técnico. Tiene influencia política, económica, cultural. Tiene poder. Quizás lo más inquietante no sea que China esté avanzando. Es que Occidente parece estar reaccionando con lentitud, con fragmentación, con debates internos sobre quién debe regular qué, mientras el adversario construye, lanza, itera, mejora. La velocidad de ejecución se está convirtiendo en una ventaja geopolítica por sí misma. Y esto nos deja frente a una pregunta que no tiene respuesta fácil. ¿Cómo se compite con un sistema que puede movilizar recursos estatales, capital privado, talento técnico y voluntad política en una dirección coordinada, mientras los sistemas democráticos occidentales luchan con intereses corporativos divergentes, regulaciones fragmentadas y ciclos electorales que cambian prioridades cada pocos años? No se trata de romantizar el modelo chino ni de demonizarlo. Se trata de reconocer que existe, que está funcionando en ciertos vectores, y que subestimarlo sería un error estratégico. La pregunta que queda es si las democracias occidentales pueden encontrar una forma de competir que preserve sus valores, mantenga su competitividad tecnológica y asegure que el futuro digital no esté definido unilateralmente por un solo actor geopolítico. Esa es la conversación que deberíamos estar teniendo. No sobre si la inteligencia artificial es peligrosa o beneficiosa, sino sobre quién la controla, quién la distribuye, quién define sus límites y qué tipo de orden global estamos construyendo, consciente o inconscientemente, con cada línea de código, con cada modelo lanzado, con cada inversión aprobada. Porque las decisiones que se tomen ahora no solo determinarán qué aplicaciones usaremos mañana. Determinarán qué tipo de poder será posible ejercer en las próximas décadas y quién estará en posición de ejercerlo. Si este tema te genera inquietud, reflexión o simplemente curiosidad, valdría la pena seguir observando cómo evoluciona esta dinámica. Porque lo que vimos en estos 11 meses probablemente no sea el final de una historia. Es, más bien, el prólogo de una mucho más larga y compleja.